Seguimos en La Tucumana de mañana, 9:43. Orgullosos de hacer La Tucumana de mañana y formar parte de esta hermosa familia del tucumano. Estamos hablando de reforma laboral. Recordemos, uno de los temas importantes a debatirse en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Estamos en contacto con Anaí Rodríguez, del gremio de ADIUN, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Anaí? Un gusto saludarte. Buen día. Hola, buen día, un saludo para todo el programa. Muchas gracias por comunicarse con ADIUN, con nosotros en particular. Bueno, ya estamos en la cuenta regresiva. El proyecto de modernización laboral ya fue firmado por el presidente de la Nación, enviado ya al Senado a ser tratado en extraordinarias. ¿Cómo manejan esta información desde tu sector? Sí, mira, primero, antes que nada, señalarte desde la ADIUN rechazamos profundamente esta ley que pretende implementar el gobierno con esta reforma laboral, que quita todos los derechos conquistados a lo largo de décadas de la historia del pueblo trabajador argentino. Es una pérdida de derechos y es una ley de carácter fascista. ¿Por qué digo de carácter fascista? Porque elimina incluso hasta el derecho a huelga que está establecido dentro de la propia Constitución. Es decir, que con los distintos puntos que marca esta reforma, pretende eliminar, destruir los convenios colectivos de trabajo, destruir las indemnizaciones, destruir las vacaciones, colocar condiciones laborales en detrimento de los trabajadores para favorecer a las grandes empresas, para favorecer a la patronal. En definitiva, esta ley lo que pretende es bajar el costo laboral para incrementar la inversión extranjera. Ese es el propósito de esta ley, por eso la quiere implementar y por eso la rechazamos con todas las letras. Acá no hay que discutir las modificaciones o si un artículo se modifica, se cambia, sino que rechazarla de principio a fin. Es por eso que nosotros convocamos, sumándonos a la Jornada Nacional este 18 de diciembre, a las 6 de la tarde desde Plaza Urquiza hacia Plaza Independencia, una movilización con otras organizaciones políticas, sociales y sindicales en rechazo de esta reforma que tiene este tipo de características. Muy bien. 18 de diciembre entonces. ¿Cómo está planteada la marcha? ¿A qué hora va a ser? Bueno, está convocada desde Plaza Urquiza a las 18 horas hasta Plaza Independencia. Yo te hago un señalamiento con respecto a esto, porque ese día vas a ver distintos sectores convocan, incluso hasta las centrales sindicales están convocando a acciones de protesta y de movilización. Es realmente un descaro por parte de la CGT pronunciarse cuando la CGT le colocó la letra a esta reforma que se pretende impulsar. El gobierno, para tratar de llegar a un acuerdo con la CGT, eliminó del proyecto final que fue presentado en el Congreso de la Nación el artículo donde tenía injerencias con las cajas chicas de las obras sociales y las cajas chicas de los sindicatos. Bajo ese acuerdo que hizo, impulsa una reforma que, como te dije hace un momento, ataca y quita todos los derechos de los propios trabajadores. Para señalar 3 o 4 puntos, con respecto a las indemnizaciones por despido, las empresas están obligadas a aportar un 3% en la caja de despidos o caja frente a los despidos. Este 3% que aporta la patronal como fondo de despido va a ser sacado ahora no del bolsillo de la propia patronal, sino de el porcentaje que se destina para las jubilaciones. Es decir, que los propios trabajadores están pagando su propia caja de despido, sacando, porcentaje de sus jubilaciones. Después hay una destrucción completa de los convenios colectivos de trabajo,
los acuerdos por fábrica o por sector, que son acuerdos de la baja, pueden estar por arriba del acuerdo de los convenios colectivos de trabajo, que se supone que los convenios vienen a ser como una suerte de paraguas para el conjunto de los trabajadores en función de las ramas. El tema de las vacaciones, la patronal puede modificar las vacaciones en función del régimen que necesita la propia patronal, para cuando necesita empleados y cuando no. El trabajo doméstico, que antes había un periodo de prueba de 3 meses para recién quedar efectivo, bueno, ahora se extiende a 6 meses. Es decir, este convenio, esta reforma, lo que habilita es la precarización laboral e instala o legaliza la explotación laboral. Entonces, por eso señalo nuevamente que nos encontramos frente a una reforma de carácter fascista, donde se quitan derechos y se tiende a la explotación de los propios trabajadores. Entonces, por eso lo rechazamos en su conjunto y también denunciamos a las burocracias sindicales que han sido cómplices de este gobierno en la elaboración y en ponerse a discutir, digamos, los artículos que ahora se va a llevar adelante y que ahora se va a discutir y se va a aprobar. Entonces, es importante que esto lo podamos expresar, de que el conjunto de los trabajadores salgamos con nuestro planteo a rechazar esta reforma, que reclamemos un incremento salarial, porque recordemos que el conjunto de los trabajadores, en particular los trabajadores universitarios, te lo digo porque, bueno, es el sindicato que represento, venimos con una rebaja salarial muy importante en estos últimos años, y entonces es necesario reclamar por un incremento salarial, el rechazo de esta reforma y el rechazo a cualquier tipo de despido o suspensiones que se puedan aplicar. Ahora bien, esta reforma está planteada en los términos que está escrita para el sector privado, ¿sí? Pero nosotros, los sectores públicos que dependemos de un convenio colectivo, una vez que entre en vigencia nuestro convenio colectivo, pierde vigencia automáticamente. Es decir, que hasta ahora, si bien los docentes universitarios tenemos un régimen especial y todo lo demás, pero muchas veces sabemos que las distintas universidades, incluso nos pasa en la propia Universidad Nacional de Tucumán, que a veces no se respeta el convenio, decanos, directores de escuela, hasta las mismas autoridades, que tenemos que estar peleando para que se respeten las vacaciones, para que se respeten cuando un docente tiene que ascender por cargo. Es decir, de aplicarse esta reforma que es para el sector privado, afectaría directamente al sector público. Por eso es un ataque no tan solo en términos laborales, sino hasta ciudadanos. A ver, cuando uno va a otro país, pierde los derechos ciudadanos como argentino y pasa a ser un ciudadano extranjero. Acá, cuando uno ingrese a un espacio laboral, pierde los derechos ciudadanos argentinos, como por ejemplo el derecho a huelga o el derecho a organizarse en asamblea, para pasar a ser un prácticamente esclavo de una fábrica, de una empresa, dirigido por una patronal. Esta reforma laboral, cuando digo que afecta el derecho laboral, el derecho a huelga, es porque uno de los artículos plantea que, por ejemplo, las asambleas no pueden ser en los horarios laborales y se tiene que comunicar a la patronal el día, la fecha, la hora y el momento que se va a hacer. Y si se realiza en horario laboral, bueno, se descuenta un 50% de su jornal a los trabajadores que participen de la asamblea. Con respecto al derecho a huelga, ya lo planteó la ley base con la esencialidad en servicios esenciales como salud, educación, etcétera. Bueno, esto lo legaliza y plantea la esencialidad en todos los sectores y plantea que la huelga tiene que ser únicamente y tiene que quedar en las distintas fábricas o empresas un 50% del personal trabajando. Ni hablar de las ocupaciones de fábrica, donde plantea prácticamente que el trabajador que decida tomar una acción directa de lucha organizada, como son las ocupaciones, bueno, la patronal está habilitada para despedir a esos trabajadores. Es decir que
coloca todos los ingredientes para ir a una superexplotación de los trabajadores, de la clase trabajadora argentina en su conjunto. Por eso hay que rechazarla y nada de discutir los artículos o modificaciones. Esta reforma viene a tirar abajo todo lo que hemos conquistado a lo largo de la historia. Anaí, justamente estabas hablando un poco, marcando la diferencia, o no tanta diferencia entre el sector privado y el sector público una vez que se empiece a aplicar la ley. ¿En dónde han identificado ustedes que podría afectarlos más a los docentes universitarios en caso de que el proyecto tome fuerza de ley y empiece a regir en Argentina? Bueno, son muchos los ítems, el tema de vacaciones. Nosotros, los docentes universitarios que tienen más de 15 años de antigüedad, tienen fraccionadas las vacaciones 30 días en el mes de enero y 15 días se pueden tomar durante el año. Bueno, con esto tranquilamente podrían decidir los 15 días restantes a los docentes que tienen mayor antigüedad dónde van a tomar, cuándo van a tomar las vacaciones. El problema de la carga, la reducción de las cargas patronales, ¿sí?, que esta ley plantea. Un trabajador cuando ingresa plantea que tiene el ingreso a un nuevo trabajador, es menos la responsabilidad de la carga patronal, que la carga patronal está destinada a las jubilaciones, a la carga social, es menos el aporte que hacen las patronales al comienzo que al desarrollo de la actividad. Y con esto de la reducción de las cargas patronales, es decir, la reducción en materia de jubilación, en materia de carga social, prepara y habilita a una nueva reforma que se va a dar si esto se aplica, que es una reforma previsional. Sí. Nosotros ya venimos advirtiendo, marcando sobre esto, de que el gobierno pretende una nueva reforma en términos jubilatorios que acabe, por ejemplo, con las jubilaciones de privilegio, como tienen los docentes universitarios, que cuentan con el 82% móvil y que cuentan con la jubilación en el caso de preuniversitarios de 60 años, en el caso de varones, y 57 años en el caso de mujeres. Bueno, si se llega a dar esta reforma de tipo previsional, se acaba la jubilación de privilegio para la docencia universitaria. Entramos en el régimen, digamos, común y frente a las condiciones que se pretenden implementar en el país. Bueno, después el derecho a huelga, el derecho a asamblea. Bueno, todos los puntos en su conjunto habilitarían o generarían un espacio para que pierda vigencia nuestro convenio colectivo de trabajo. Uh-huh. Al mismo tiempo, digamos, que está en discusión esto, son muchos los sectores que suelen decir, bueno, es necesaria una discusión sobre la ley laboral, se suele decir que que es antigua, que ya hace mucho tiempo que se dictó la ley actual y que hay que reformarla y que hay cosas que cambiar. Coincidimos en que este proyecto es regresivo, en eso más o menos estamos todos de acuerdo, pero por ahí consultar qué puntos creen desde Adiunt que sí se podrían reformar en el esquema laboral actual y que podrían ser avances justamente para los trabajadores, teniendo en cuenta, el esquema actual. Mira, nosotros consideramos que en realidad los sectores que están pidiendo discutir son sectores que están tratando de conciliar con el gobierno o llegar a algún tipo de acuerdo. Y en ese sentido, te digo claramente, las centrales sindicales como la CTA ha marcado y ha pedido al gobierno formar parte de la discusión. No hay nada que discutir. No se puede poner, esta ley en discusión. Se la tienen que rechazar de plano. Ahora bien, que las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, no son las mejores, estamos bajo el capitalismo y el capitalismo necesita la explotación de los trabajadores para poder tener la plusvalía, para poder tener ganancias. Entonces, bajo este régimen social, indudablemente los trabajadores siempre van a estar afectados bajo las condiciones laborales, bajo las condiciones en las que trabajan. Ahora bien, a lo largo de la historia hemos logrado algunas conquistas que permiten un mejor desarrollo en la actividad laboral, que permiten mejores condiciones.
y son espacios que hemos ganado y hemos conquistado y no tienen por qué, digamos, quitarse, a hacer un proceso de regresión. Es como si fuese esta ley, lo que viene a hacer es colocarnos o llevarnos a años atrás, llevarnos al pasado. Entonces, donde las patronales tranquilamente te pueden despedir, donde las jornadas laborales se pueden extender, donde las vacaciones ya dependen de las patronales, no dependen de cuándo quiere un trabajador tomarse las vacaciones, donde los aportes o la obligación de las patronales frente a las cargas jubilatorias, cargas sociales, disminuyen, y entonces, es decir, que hay un conjunto digamos, en toda la reforma, que lo que pretende es bajar el costo laboral, es decir, reducirlo al máximo y generar que a nivel mundial, bueno, Argentina es un país con bajo costo laboral, vengan las inversiones extranjeras, vengan a la explotación de la Argentina, vengan a abrir nuevas fábricas, nuevas empresas, porque tenemos una mano de obra barata. Entonces, eso es lo que se pretende hacer y eso es lo que tenemos que salir a enfrentar. Anaí, antes de despedirte quería consultarte porque estuvimos en una situación similar, recuerdo, cuando se presentó la ley Bases. Entonces esto ha motivado que diferentes sectores mantengan reuniones con diputados, con senadores, cuando iban a plantearse algunos proyectos en el Congreso. ¿Está pensado esto desde tu gremio, tal vez tener alguna reunión con aquellos que van a tener la última palabra, en definitiva? Sí, mira, justamente lo que vos señalás, la ley base vino a ser la base para la aplicación de esta ley. O sea, este gobierno ya venía estudiando esta ley, esta reforma, tanto la laboral como la previsional, que viene posterior a esta reforma laboral, la tenía, digamos, en carpeta hace tiempo, simplemente que estaba esperando el momento para impulsarla. Bueno, el triunfo electoral generó, no debería ser, pero habilitó el gobierno a impulsar y a llevarla adelante. Entonces, a ir con todo. Ya no le basta la motosierra en términos salariales, sino la motosierra en términos de las condiciones laborales. Ahora bien, ¿qué sectores podemos discutir? Bueno, los sectores que realmente tienen que rechazarla de plano, pero nosotros en particular desde la ADIO no tenemos confianza, porque hasta los sectores que se dicen opositores terminan integrando bloques o fragmentando el Congreso para, en definitiva, gobernar, en definitiva, apoyar las iniciativas de este gobierno. Sin ir más lejos, venimos de una provincia que hace 2 meses atrás teníamos a un gobernador que decía le voy a cortar la melena a León, sin embargo sostiene el bloque que le va a dar el apoyo y le va a dar los votos para que siga gobernando este presidente bajo estas condiciones. Entonces no tenemos, digamos, expectativa en lo que pasa en el Parlamento. Además, nosotros venimos de una experiencia de 2 años donde hubo una ley de financiamiento universitario, tuvo su apoyo, tuvo su rechazo, tuvo el veto, el rechazo al veto y finalmente no se la aplicó. Sí. Entonces, la salida no va a estar desde el Parlamento, sino la capacidad que tenga el pueblo trabajador en ganar las calles, en conquistar y en tirar abajo esta reforma. Anaí, te agradecemos mucho este tiempo. Muchas gracias a ustedes y estamos en contacto para otra oportunidad. Claro, porque muchos pueden decir, bueno, es diciembre, se termina todo. No, la cuestión es que está empezando justamente el movimiento, sobre todo en el Congreso de la Nación, porque esto se va a tratar en extraordinarias. Van a ser semanas movidas, así que por supuesto vamos a estar en contacto. Bueno, le mandamos un abrazo a Anaí Rodríguez, secretaria general del gremio de ADIUN, en el marco de este proyecto de reforma laboral. Todas las voces, los diferentes sectores aquí en La Tucumanidad Hecha Radio. Pasan 2 minutos de las 10, momento de la pausa, ya venimos. ¿Querés escuchar tu voz en la radio? Mándanos tu audio.